salvación no se trata de, la salvación no es por obras, amén. No se trata de las buenas obras que hagamos, sino de que nosotros tengamos fe, de que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesús no quería hacerle perder todo al joven rico, sino quería ver cuál era su fe, y este joven dice que se fue totalmente triste. Si yo le pregunto a ustedes en este tiempo, si se acuerdan o se han acordado de quién los discipuló, quién los acompañó durante un tiempo hasta que ustedes empezaron a llegar solo a este lugar, a la iglesia o a la iglesia que se congregan aquellos que nos miran por Facebook, si se acuerdan de las personas, cuánto tiempo le dedicó? ¿Un día, 2 días, una semana? ¿Fue un tratadito? Una cosa es el evangelismo, que dura a veces un momento, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender y aprender que el discipulado es para toda la vida. Amén. El discipulado no es un fin de semana, un retiro espiritual, sino o un curso, sino es para toda la vida. Y nosotros constantemente estamos creciendo, siempre Dios tiene una palabra que trae una corrección a nuestra vida. Amén. Sea a través de un pastor, de un ministro, de un hermano, de algo que escuchamos, muchas veces Dios trae una corrección a nuestra vida. En tiempo del Señor, muchísimos lo siguieron al Señor, ¿no? Muchísimos llegaron al Señor, pero muy pocos fueron los que se bautizaron, los que lo siguieron como discípulos. Amén. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a entender es que la salvación es gratuita, pero el discipulado cuesta. Amén. Cuesta el discipulado. Muchos nos podemos bautizar, a veces no tener ganas de venir a la iglesia y decimos, bueno, pero aquel que realmente está siendo discipulado sabe bien que tiene que congregarse todos los domingos. Aquel que toma un ministerio, toma la posta de un ministerio, sabe bien que no puede decir este domingo no tengo ganas, este domingo no me gusta, no voy o me quedo durmiendo un poco más, sino sabe que tiene que acercarse a la iglesia y a cumplir, y que muchas veces tiene que ir a una cama de hospital a orar por un enfermo, también tiene que prepararse la semana para cantar, para alabar al Señor si es músico, preparar una palabra, orar y llevar un mensaje a una casa de familia. El discípulo es discípulo, ¿cuánto tiempo del día? Las 24 horas. Estemos aquí en este lugar, estemos en nuestra casa, estemos en el trabajo donde estemos, nosotros somos constantemente discípulos de Cristo. Los discípulos deben adorar a cualquier costo, dice en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor, amén. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo que tenemos que apartarnos, abandonar o dividir nuestra familia o aborrecer a nuestros padres, sino está hablando de que cada uno de nosotros tenemos que saber elegir. Si nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo primero en nuestra vida, Dios va a ordenar toda nuestra vida para que nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestra esposa, sean todos bendecidos alrededor de nosotros, amén. Pero Dios no nos llamó para que nos alejemos, no nos alejemos de ellos, sino para que estemos constantemente sabiendo elegir y escoger que a través de su palabra la bendición llegará a toda nuestra familia también. A costa de las relaciones, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros cada día aprendamos a escoger, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a elegir dentro de nuestra vida espiritual. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Cuando nosotros escogemos otra cosa que no es el Señor, que no es Dios, estamos cometiendo idolatría, ¿no? Y por eso tenemos que aprender a escoger siempre a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, o amará más a uno y aborrecerá al otro, o amará más al otro y aborrecerá. Y siempre constantemente nosotros estamos en esa balanza, en ese peso de muchas veces de descuidar nuestra vida espiritual por darle prioridad a otras cosas que no son semejantes a Dios. Amén. Los discípulos siguen al Maestro
a costa de la reputación personal. No importa la reputación en tu barrio, cómo seas, pero muchas veces nos cuesta abandonar la reputación de ser discípulo. Acá todos somos discípulos, ¿no? Había una ley en los tiempos de Jesús que, que nuestro Señor Jesucristo en un momento se la menciona, dice, si te piden que lleves la carga 1 milla, llévasela 2, ¿no? Y muchas veces eso no nos cuesta. Acá adentro podemos bancarnos algo, un chiste, una broma, llevar una carga, hacer un favor, pero yo decía muchas veces, háganme una broma allá en mi barrio, en la esquina de mi casa, donde tomaba cerveza, me agarraba las piñas o era medio patotero. Y muchas veces nos cuesta que tengamos que hacer una buena obra, la reputación nos pesa dentro del barrio donde vivíamos, el testimonio que teníamos, muchas veces el orgullo nos impide ser verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? Una vez me llamó la atención eh, que que volviendo a mi casa, a la casa de mi papá, se me había roto el auto y recuerdo que iba llegando y en la esquina, justo delante de los muchachos que siempre tomaban cerveza conmigo, yo ya viniendo de la iglesia, se me acercó un hombre que me pidió si tenía un cinto y lo miro y se estaba agarrando los pantalones, ¿no? Digo, bueno, está bien, un hombre de la calle era. Entonces yo tenía otro cinto en un bolso y se lo di. Y cuando me doy vuelta me dice, ¿me lo pones? Me dice, ¿no? Y eso como me molestó, me incomodó más ahí adelante de los muchachos del barrio. Y cuando me doy vuelta enojado para decirle, nada, anda, volá de acá, me muestra las manos y tenía todas las manos lastimadas, ¿no? Y me acuerdo que le puse el cinto. Y para mí eso fue un momento de incomodidad, porque me estaban mirando. Yo nunca haría una buena obra en mi barrio, ¿no? O de ayudar a alguien, porque siempre fui medio bravucón o altanero. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender que no importa la reputación que nosotros tengamos, sea en este lugar, en el trabajo, en el barrio, nosotros, una vez que escogemos a Cristo, escogemos para ser discípulos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Las decisiones personales del discípulo llevan la cruz de Cristo. Cuando nosotros elegimos seguir a Cristo, ya es la última decisión que tomamos de forma independiente. Una vez que nosotros elegimos a Cristo, nos basamos en cumplir la palabra de Dios constantemente. Quizás se nos haga muchas veces difícil de entender, pero cuando nosotros elegimos seguir a Cristo, a nosotros no, nos cuesta en un momento de nuestra vida nos cuesta contestar, hablar o comportarnos de determinadas formas cumpliendo la palabra de Dios, pero tenemos que ser conscientes que nos bautizamos para ser discípulos de Cristo y para cumplir con su palabra. Esa fue la última decisión independiente que tomamos, después bautizarnos, pero después ya no tomamos decisiones independientes, sino las tomamos cumpliendo con la palabra de Dios. Dice, los discípulos son sabios y calculan todo. En Lucas 14, 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Por qué motivo? Porque si no termina la torre, otros dirían y se burlarían, este hombre empezó a edificar y no ha podido terminar, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser sabios, de poder calcular los gastos, los costos de todas las acciones que nosotros hagamos y de todo lo que queremos emprender en nuestra vida. Muchas veces queremos empezar, y pasa mucho en la juventud, de que empiezan una carrera, la dejan, empiezan un curso, lo dejan y muchas veces falta la pasión, falta el deseo. Y una de las cosas que una vez decíamos es que a los 3 meses después de que uno empieza la carrera, ahí se sabe realmente quién va a seguir, quién es el que tiene un compromiso, porque cuando nosotros sentimos la emoción, decimos vamos a seguir, me voy a anotar para ser ingeniero, abogado, lo que sea, y después te mataron con 30 libros en el primer semestre y no querés saber más nada. Entonces, entendemos que nosotros si queremos seguir algo en la vida, tenemos que saber calcular los costos, de que dice la palabra de Dios, de que los otros se burlan si nosotros no terminamos de edificar, ¿no? Y que hay un mundo que nos rodea, que nos mira de las decisiones que nosotros eh, tomamos
y también da un testimonio de eso si cumplimos o no cumplimos las metas de nuestra vida. En 2 Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El discipulado es una crucifixión a nuestra vieja vida. Constantemente nosotros estamos crucificando nuestra vieja vida. ¿Hay algo que nos cueste como discípulos? ¿Hace cuánto no sentimos un pesar porque, no sé, nos tropezamos y se nos escapó una mala palabra? Yo siempre me acuerdo que llevaba anotado más o menos, yo era medio descarriado para todo, ¿no? Yo siempre le digo a algunos hermanos, a mí me pueden poner una mujer, no me voy a sentir tentado, me pueden poner droga, alcohol, no me voy a hacer, pero si me ponen a alguien queriendo pelear conmigo, yo era agarrarme siempre a las trompadas con algunos. Y una vez me quisieron robar y me acuerdo que le pegué una piña a uno de los ladrones y quedó tirado en el suelo, me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía un pesado, yo decía, venía 7 años, casi 6, 7 años sin golpear a nadie, ¿no? Y muchas veces cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que hemos perdido ese pesar, de ese sentir que sentíamos de volver a ser aquello viejo que teníamos, ¿no? De contestar mal, de agarrarnos a las trompadas, de ponernos violentos o lo que fuera. Y muchas veces nos damos cuenta que como discípulos nos hemos enfriado de decir cuáles eran las cosas que primeramente nos preocupaban, ¿no? El joven rico tenía un pesar en su corazón por alcanzar la vida eterna. Y muchas veces nosotros estamos bautizados, somos discípulos de Cristo, y no nos pesa ya muchas veces el tener malos pensamientos, el dejar de orar o el dejar una cosa o la otra. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta de que nos vamos enfriando espiritualmente o socialmente ante ciertas circunstancias, ¿no? La vida de un discípulo debe construirnos y debe ser concebida espiritualmente. Su vida debe ser construida sacrificadamente. La torre del discípulo debe ser completada firmemente y hasta el final. Nuestra vida, toda nuestra vida, la tenemos que entender que es algo espiritual. Los problemas familiares, los problemas sociales, económicos. Nosotros tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, dice la palabra. Y uno dice, ¿y a mí qué me importa lo que hace el ministro de Economía? Llega un momento que las decisiones de un político termina afectando nuestra vida, las decisiones de nuestros familiares termina afectando nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por eso nosotros constantemente tenemos que orar por todos los que nos rodean, sean familiares, amigos, y ser fiel a Dios en la oración. Amén. Amén, mis hermanos. A veces no, nos cuesta. Yo muchas veces me pongo a pensar y trato de acordarme. Pasé como 8 o 9 años dentro de la iglesia, orando mucho por familiares, pero ninguno se congregaba, ninguno venía a la iglesia. Pero me molestaba ver a una cuñada que fumaba mucho, el otro que se droga, esto, lo otro. Y seguramente muchos de ustedes también tienen familiares así, ¿no? Pero fue cuando recién decidí visitarlos, tomar unos mates con ellos, escuchar sus problemas, dedicarle un tiempo, el mismo tiempo que un día una persona me dedicó a mí, un hermano de la iglesia me dedicó a mí. Fue ahí recién cuando ellos se abrieron a hablar, se abrieron a recibir el mensaje de la palabra de Dios, se abrieron a venir a la iglesia, a bautizarse. Amén. Fue todo un proceso. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo están dispuestos a invertir para que una persona sea discipulada? Pero verdaderamente discipulada. No hacemos una actividad, lo traemos acá a la iglesia y pasa 2 semanas, 3 semanas, no lo vemos más, nos olvidamos, su corazón se enfría y fue algo que fue solamente una emoción, un domingo y nada más. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿2 meses? Yo tuve como 6, 7 meses yendo a ver a mis familiares hasta que se bautizaron, vinieron, después los traía yo con el auto y hasta que llegó un momento como a los chicos, bueno, ya tienen que caminar solo y, y allá está la iglesia, la dirección, ¿no? Y a veces cuando los veo, una vez un hermano me dice, ah, qué bien, vienen solo a la iglesia esas personas, esos familiares tuyos. Le digo, sí, porque tuvieron un buen maestro, le digo, ¿no? Fanfarroneo ahí un poco. Pero
Nosotros tenemos que aprender de que el discipulado es un tiempo que nosotros tenemos que darle a las otras personas. Jesucristo estuvo casi 3 años y medio con hombres totalmente comunes, con cuñadas que fuman, con otros que se emborrachan, con hermanos groseros que dicen malas palabras, parientes así, con compañeros de trabajo que son totalmente vulgares. Jesucristo estuvo con 12 hombres que eran totalmente comunes. Y algunos hasta el final, que hasta que Jesucristo llegó a la cruz, demostraron que seguían siendo comunes. Amén. Pedro le corta la oreja a uno la noche que Jesús estaba, la noche anterior a que Jesús sea crucificado. eh, Judas lo vende por 20 monedas de plata. O sea, constantemente nosotros estamos demostrando que es totalmente difícil ser discípulo de Cristo, ¿no? Lo demostraron hasta sus discípulos. Los discípulos deben guerrear en todo momento. Dice en Lucas 14, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? El discípulo de Cristo debe estar constantemente haciendo estrategias, calculando costos de cómo enfrentar y confrontar a las personas y confrontar con la palabra de Dios. ¿Cuál es el momento justo para dar una palabra o cuál es el momento justo? Pues podemos estar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses dándole estudio bíblico, compartiendo la palabra, pero va a haber un momento que tenemos que confrontar con la persona para saber si realmente se va a bautizar o si entendió el mensaje de salvación. Amén. En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los guerreros, los discípulos tienen que ser personas totalmente valientes, no tienen que tener temor. ¿Hay alguno que tenga temor en este lugar? ¿Tienen temor a que alguien se ría cuando usted va a predicar o algo? A mí hay situaciones que me han incomodado así con hermanos de la iglesia a veces, pero bueno, uno tiene que aprender que son los hermanos de la iglesia, ¿no? Una vez contaba un testimonio de que nos fuimos todos en un micro y el micro no tenía papeles y me acuerdo que una hermana arengaba cuando paró la policía y le dijo que se bajen todo, que arengaba, estábamos con nuestro hermano Fernando, arengaba y todas cantaban un corito que decía, este corito, y los policías haciendo que nos bajemos, que se bajen todos, íbamos a terminar todo preso. Y yo decía, se aparecen los de policía en acción, ¿cómo explico que esos son mis hermanos, no? Y muchas veces pasamos situaciones incómodas, pero tenemos que aprender a que el discipulado no se trata de un fanatismo. El fanatismo hace que la persona quede mal en cualquier lugar. Amén. Aquel que es fanático habla y hace cosas fuera del contexto. Aquel hincha vamos a decir los hinchas de River, que se comportan mal en el tren, que van por la vía pública gritándole cosas, porque los de Boca no hacen eso. Eh, Son fanáticos, ¿no? Y eso hace que quede mal dentro del contexto donde están. Están en un lugar público donde deben respetar otros derechos individuales de otras personas que quieren viajar tranquilos y un montón de otras cosas. Y el fanático hace que se rompa ese orden social que tiene que haber, ¿no? Y muchas veces los cristianos nos pasa eso, ¿no? Que pensar que ser discípulo es ir y discutir con las personas o pelearnos o discutir por la doctrina o pelearnos por la doctrina. No se trata de eso, sino se trata de hablar con el amor de Cristo y entendiendo que la palabra de Dios trae edificación a la vida de la persona y que puede traer un mensaje de salvación y de claridad a los que nos rodean. Así sean de otras religiones también, amén. Los discípulos deben testificar a cualquier costo. Dice en Lucas 14, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oído para oír, oiga. La sal habla de testificar, ¿no? De dar sabor al lugar donde nosotros estemos. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Amén.
Amén. Diga, yo soy la sal. Nosotros tenemos que dar un gusto distinto en un mundo de oscuridad, en un trabajo donde todos son vulgares, donde miran pornografía. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros somos discípulos de Cristo. Un verdadero discípulo será como la sal. ¿Qué hace la sal? La sal preserva, da sabor, la sal sana, la sal quema, la sal penetra. Todo eso hace la sal y nosotros simbolizamos la sal en este mundo. Ahora, con todo, la sal puede perder el sabor, amén. Y nosotros tenemos que cuidar ese sabor que Dios nos dio. El discipulado hoy decía que no es una capacitación, un curso, sino es algo para toda la vida. Cada uno de nosotros somos discípulos maduros cuando amamos a Cristo, cuando amamos a la iglesia y cuando también amamos a las personas del mundo, ¿no? Amamos a la iglesia cuando nosotros servimos, trabajamos dentro de la obra del Señor, amamos al mundo cuando evangelizamos y amamos a Cristo cuando adoramos, cuando cumplimos con su palabra. Ahora, el amor que nosotros sentimos por nuestro Señor Jesucristo es el mismo amor que tenemos que sentir por la iglesia y por el mundo. Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, no podemos tener amar a Cristo y no venir a la iglesia, no ser discipulado o no discipular a otro. No podemos decir que tenemos el amor de Cristo y que somos discípulos de Cristo y que amamos a la iglesia y no evangelizamos. Todas esas cosas tienen que estar, esas tres cosas, esos tres amores tienen que estar unidos y reflejados en nuestra vida. En un momento Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo estaréis con vosotros? ¿No? Y una de las cosas que me llamaba la atención, que lo decía Jesucristo, se lo dijo también a quién, a sus discípulos, ¿no? Porque muchas veces eran incrédulos, no creían, o les tenían que estar explicando de vuelta la palabra. Y nuestro Señor Jesús lo dijo, ¿hasta cuándo estaréis con vosotros? Y muchas veces nos sentimos frustrados cada uno de nosotros, cansados, agobiados, de estarle explicando las mismas cosas a un familiar, a un amigo que viene un domingo a la iglesia, se va, vuelve, al tiempo se va, o otro lo bautizás y te aparece con el tatuaje de una paloma, de un Cristo crucificado, que me pasó a mí, bautizó una persona. No, mirá lo que me hice, y ahora cree en Dios. Y le digo, no era necesario eso. Pero muchas veces le explicas una, dos, tres veces, y se trata de tomarlo todo con el amor de Cristo, el poder discipular a otro. Esto dijo Jesús, decía hoy a sus 12 discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar entre vosotros? Eran todos estos hombres, eran hombres con defectos, con problemas, pero eran discípulos. Amén. ¿Ustedes tienen defectos? ¿Tienen problemas? ¿Poquitos o muchos? Yo tengo uno que es va. Así que, pero una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos ser discípulos con nuestros defectos, con nuestros problemas, que podamos acercarnos cada día a Él y poder cumplir con esa palabra, poder cumplir en Mateo 28, 18, gracias. Mateo 18, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandándoles que guarden todas las cosas, amén, que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y Dios necesita que nosotros podamos cumplir con esa palabra. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. En estos días pensaba sobre el trabajo de la iglesia, ¿no? O sea, aquí dentro, pero también afuera, que es trabajar en los grupos de amistad, trabajar en las casas. Y hay muchísimas formas de discipular. Yo siempre recuerdo cuando llegué acá a la iglesia, me hice amigo de los jóvenes y hacerse amigo de los jóvenes, tomar unos mates, compartir algo, un mensaje, es discipular. Y nuestro Señor Jesucristo lo demostró confraternizando con cada uno de sus discípulos, de que no hay que hacer grandes cosas para discipular, sino hay que simplemente tomar unos mates, compartir la palabra,
saber escuchar al otro, amén. Y una de las cosas que a veces nos pasa es que estamos esperando un momento cumbre, ¿no? Que nos recibamos en el instituto bíblico, que me den el título en la facultad, de que me reciban el curso de oratoria, de que esto es lo otro. Y Dios necesita hombres y mujeres que hablen de su palabra, que compartan, amén, tanto afuera como aquí adentro. Oramos a Dios, vamos a adorar a Dios. Todos aquellos que quieran pasar aquí, vamos a estar orando. Padre Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por poder ser discípulos tuyos, Señor, por podernos bautizar. Sabemos que muchos han llegado, Señor, a tu presencia, Señor, por un milagro, por una necesidad, pero muy pocos se quedaron, Señor, a ser agradecidos, a adorarte, a seguirte. Ayúdanos a ser discípulos tanto en este lugar como en nuestra casa, en el lugar que nos rodea. Sabemos que no es fácil, Señor, que la salvación es gratuita, pero el discipulado tiene un costo y que no es un momento o un curso, sino es para toda la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque muchas veces cuando estamos rodeados de una necesidad, tú pones una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón,